Vamos a iniciar con el tema de etapas de estudio de métodos. Esta parte es importante porque nos va a dar a nosotros ya la pauta para que empecemos a ver cómo se efectúa un estudio de métodos o una ingeniería de métodos. Entonces recordemos que este es el segundo tema de la primera unidad. ¿Qué es un estudio de métodos? Hay muchísimas definiciones, sin embargo esta me pareció muy concisa y que explica perfectamente lo que es. Nos dice aquí Kanawati en su obra Introducción al Estudio de Trabajo lo define así: es el estudio o ingeniería de métodos, es el registro y examen crítico sistemático de los métodos de realizar actividades con el fin de efectuar mejoras. De aquí que resaltamos, primero que nos dice es un registro. Todo lo que nosotros hagamos durante el estudio de métodos tendrá que ser registrado en diferentes formatos que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que más importante aquí es que dice es un examen crítico sistemático. Esto quiere decir que vamos a analizar a fondo cada una de las etapas que nosotros vayamos realizando. ¿Y por qué es sistemático? Porque lleva una secuencia, lleva un método, por eso es sistemático, no podemos saltarnos una actividad de otra. Entonces todo esto que nosotros vamos a hacer durante un estudio de métodos es con el objetivo de efectuar mejoras. ¿Para qué sirve el estudio de métodos? ¿Para qué efectuamos una ingeniería de métodos? Para algo muy simple y que es el fin último de la ingeniería industrial: aumentar la eficiencia de la empresa y por lo tanto las ganancias. Cuando nosotros seamos más eficientes no solamente quiere decir que vamos a producir más, sino que vamos a producirlo mejor, vamos a dejar de perder tiempo, a hacer desperdicios por malas prácticas, y eso nos va a llevar a que ganemos mejor en cuestión económica, que es el fin último de todas las organizaciones. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Ustedes ya investigaron una serie de pasos. En algunos libros van a encontrar que son 7, 8, 9 los pasos. Sin embargo, yo encontré estos que son 8, que nos resumen o nos dicen perfectamente cuáles son las etapas del estudio de métodos. El primero nos dice seleccionar el trabajo que se va a estudiar. ¿Qué tienen que tener en cuenta primero? Aspectos económicos o de eficiencia en función de los costos. 2, aspectos técnicos, y 3, aspectos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a hacer un estudio de métodos cuando tengamos algunas pérdidas de eficiencia en la línea, cuando estemos produciendo por debajo del estándar. Más adelante vamos a ver los términos esos. Y por lo tanto nuestros costos estén subiendo. ¿Por qué? Porque no estamos logrando llegar a nuestras metas. Cuando en cuestiones técnicas estemos deficientes, es decir, nuestros productos estén saliendo con alguna característica que no cumpla con la calidad, entonces ahí también tenemos que hacer estudios de métodos. Y el 3, el aspecto humano. El aspecto humano les puedo decir que es el más importante. Podemos tener nosotros bien establecidos nuestros costos, podemos llevar bien la eficiencia de la línea, podemos tener técnicamente bien puesto todo, los métodos, las maquinarias, las líneas, los balanceos, pero si la cuestión humana nos está fallando, eso nos va a echar a perder todo. ¿Por qué me refiero a la cuestión humana? Que las personas no estén ejecutando el método como debe ser. Y eso vamos a verlo más adelante, tiene un sinfín de consecuencias y también un sinfín de probabilidades de que por qué no esté fallando. Pero una de las mayoría es porque simplemente no lo hacen como fueron capacitados. Nosotros somos muy dados a que aprendemos de una forma y lo ejecutamos de otra. Entonces, pues no debe ser así. Hay una teoría, más adelante vamos a verlo, la que dice, cuando ustedes vayan en quinto cuatrimestre, que dice que los japoneses son estrictamente disciplinados, lo hacen al pie de la letra todo. Sin embargo, nosotros los mexicanos somos muy dados a improvisar, a hacerlo de momento, a hacer las cosas así, solucionarlo rápido, y nos alegramos y nos sentimos buenos porque lo solucionamos. Es más, hay un dicho que dice, si lo hubiéramos planeado no hubiera salido tan bien. Sin embargo, ese es nuestro talón de Aquiles de los mexicanos, que no lo planeamos. Por eso, ese será entonces pues nuestro peor defecto: no seguir las instrucciones, no seguir lo planeado y solucionar todo al momento. Pero en eso que nosotros pensamos que lo logramos, que sacamos el compromiso, hay muchas cosas que dejamos atrás y hay muchos desperdicios, mucho tiempo perdido, y sobre todo, que es lo que nosotros estudiamos en ingeniería industrial, no seguimos los métodos. Entonces, ese es el problema, uno de los tres principales. En general, nos van a mandar a hacer estudios de métodos o ingeniería de métodos siempre que nos estén fallando cualquiera de estos tres aspectos que vemos en la diapositiva. Ese es el primero: seleccionar el trabajo que se va a estudiar. En el segundo nos dice registrar por observación directa.
los hechos relevantes relacionados con este trabajo y recolectar de fuentes apropiadas todos los datos adicionales que sean necesarios. Aquí hay una parte importante, son algunos elementos, algunos tips que tenemos que tener en cuenta. Primero, sí nos dice que debe ser por observación directa. Sin embargo, cuando nosotros ejecutamos un estudio de métodos, debemos tener cuidado de dos cosas muy importantes. La primera es no con nuestra presencia o nuestra actitud hacer que el operador modifique lo que está haciendo. Es muy dado que cuando llega el supervisor de la línea, cuando llega el gerente, cuando llegan visitas, todos hagamos como que todo está perfecto, ¿no? Entonces ya modificamos las cosas. Cuando nosotros hacemos un estudio de método debemos tener cuidado de no interferir para nada en lo que hace el operador, porque la observación debe ser de lo que hace habitualmente, no de lo que está haciendo porque estamos ahí parados. Una de lo que debemos tener en cuenta es, de preferencia, no estar a la vista de ellos. Sí lograr tener un ángulo de vista en el cual nos permita ver todas las actividades, pero no estar ahí cerca de ellos, que ellos también nos estén viendo porque se van a poner nerviosos y van a modificar. Puede ser para bien, que hagan bien lo que estaban haciendo mal, o puede ser para mal, que por ponerse nervioso empiece a cometer errores y entonces modifiquemos lo que están haciendo. Entonces es lo primero, no interferir en su actividad. Y segunda, pues procurar que ellos se sientan con la confianza de que hagan la actividad como lo han hecho siempre, para no modificar. Acuérdense ustedes que cuando nosotros vamos a hacer un estudio de métodos es porque algo está mal, entonces tenemos que observar qué es lo que están haciendo mal. Por eso dice acá, en observación directa, los hechos relevantes relacionados con el trabajo, es decir, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Y como vemos acá en las diapositivas, pues vamos a auxiliarnos de un cronómetro que son vueltas cero, son cronómetros profesionales. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que los normales, los que ustedes tienen en sus relojes, dan vuelta en 60 segundos y brinca al minuto. En los cronómetros centesimales, los profesionales que sirven para la toma de tiempos, da vuelta en 100. Llega a 98, 99, 100 y entonces cuenta un minuto. Y esas centésimas son las que nosotros los tenemos que anotar así como esté. Si nos dice hizo un minuto con 79, pues ese minuto con 79 se tiene que hacer. Anotar exactamente como está. Y como dicen las imágenes, pues estar ahí a un lado de las personas, les voy a repetir, sin provocar que modifiquen su actuar diario. Y después vamos a ver que existen varios elementos para el registro del tiempo. El número 3, examinar de forma crítica. Una vez que nosotros ya examinamos, ya llenamos nuestras tablas de registro, tenemos que hacer entonces un examen crítico de lo que están haciendo. Y ese propósito de todo esto es entender lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, pero sobre todo es cuestionarnos por qué lo están haciendo así, ¿no? Debe existir en todas las empresas un método en el cual nos permita comparar lo que nosotros vimos en la observación directa, compararlo con el procedimiento. Eso es lo importante, que sepamos qué es lo que están haciendo. Pues dice examinarlo de forma crítica, ¿no? Debemos tener nosotros algo con un patrón o un estándar con el cual analizar las cosas. En el paso número 4 dice establecer el método más práctico, más económico, más eficaz mediante los aportes de las personas concernidas. Aquí hay algo importante y las imágenes les puse así porque nosotros como ingenieros industriales no quiere decir que seamos los magos que sabemos todo. Algo importante que yo les puedo decir es que cuando ustedes vayan a hacer un estudio de métodos, procuren apoyarse, procuren pedir la opinión, procuren escuchar a las personas que están realmente ahí metidas en la línea, en la máquina, operando los equipos, como dicen las imágenes. A ellos pregúntenles, ellos tienen la clave. Y les voy a decir por qué. Porque ellos están todos los días manejando, operando y están en la línea. No hay nadie en la empresa, así sea el gerente, no hay nadie en la empresa que en ese aspecto sepa más que ellos que ocupan las máquinas. Y entonces tienen que hacer equipo con ellos. Por eso dice con las personas concernidas y con las que involucran. Por eso es que las imágenes vienen así. Hay que hacer un equipo, hay que preguntarle a la gente y hay que comparar lo que nosotros opinamos con lo que ellos dicen. Porque aunque seamos ingenieros, no quiere decir que sepamos usar esa línea, Ellos son los expertos ahí, hay que tomar en cuenta lo que dicen. Y para establecer el método, para el paso número 4, tenemos que tomar en cuenta todas sus opiniones. Después nos dice en el paso número 5, evaluar opciones. Para establecer un nuevo método comparado en la relación costo-eficiencia entre el nuevo método y el actual. Ya que tenemos el
en el método actual el que estaban haciendo, nosotros tenemos que proponer uno. Y entonces ahí vamos a ver durante el desarrollo de la materia cómo es que nosotros establecemos algunos ahorros en cuanto a movimientos, en cuanto a distancias, en cuanto al tiempo, que es lo más importante. Entonces ahí nosotros tenemos que evaluar y presentar el actual y un propuesto que también vamos a ver cómo se hace más adelante. El número 6, entonces ya una vez que lo analizamos, ya que hicimos una propuesta y la aprobaron, entonces tenemos que definir el nuevo método y hacer de forma clara y presentarlo a todas las personas quienes puedan concernir. Es decir, una vez que nosotros ya lo hicimos, ahora vamos a presentarlo. Y les voy a repetir, sí presentarlo al gerente, sí presentarlo al director de ingeniería industrial, sí presentarle al supervisor de la línea, pero sobre todo presentarle a las personas en las cuales les preguntamos opinión, para que nos digan qué opinan, para que digan si están cómodos, porque voy a repetir, los expertos son ellos, nosotros solamente somos los ingenieros que ejecutan el método. El número 7, implantar el método, asegurarse de que se entienda como una práctica normal, eso es muy importante, una práctica normal, y formar a todas y a todos que van a utilizarlo, ¿vale? Después de eso es importante que ya que hicimos todo este trabajo, que les aseguro que no se hace en una semana, no se hace en un mes, es cuestión de meses hacer un estudio de métodos, y una vez que hicimos todo esto, hay que asegurarnos que lo hagan. ¿A qué me refiero con eso? Que no solamente es tener el documento, imprimirlo, llevarlo a firmar por el gerente, sus vistos buenos, ya celebramos, ya está, ¿no? Ahora hay que llevarlo a la práctica y ver su eficacia, ver que de verdad está dando los resultados para lo cual nosotros lo hicimos, y sobre todo ver lo que las personas lo sigan, ¿eh? Eso es algo que nos pasa muchísimo en las empresas. Tenemos carpetas llenas de certificaciones, pero no las seguimos. ¿Cuándo las seguimos? Cuando hay auditoría. Entonces vamos a desempolvar las carpetas. Ya, aquí dice que tenemos que hacer esto y lo otro. No, no, esto debe ser una práctica normal. Es decir, se debe ejecutar día con día, turno con turno, hora con hora, producto con producto. Debe ser exactamente igual. Y el paso número 8 dice controlar la aplicación. Dice, del nuevo método e implantar procedimientos adecuados para evitar una vuelta al uso del método anterior. Eso, lo voy a repetir, es importante, controlar. Una labor del ingeniero de métodos, una labor del supervisor de la línea, supervisor del área, para que esto se esté haciendo continuamente y se les convierta ya en un método establecido. Como yo les decía, ¿qué vamos a lograr con hacer esto del estudio de métodos? Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada yo les decía que la parte B, el contenido suplementario del trabajo, la mayor parte, que es esta B, decía a causa de método de manufactura u operativos ineficientes, es decir, ya hicimos todo el trabajo, ya lo aplicamos, pero si lo dejamos y pensamos que se está haciendo, va a provocar que esta letra B siempre esté de este tamaño. ¿Por qué? Porque los operadores van a volver a hacerlo como lo estaban haciendo antes, y entonces no sirvió de nada nuestro estudio. Lo que debemos hacer nosotros es procurar eliminar esta parte B del tiempo de operaciones, esto improductivo. Contenido del trabajo adicional, no tiene por qué haber trabajo adicional. Si hacen las cosas como dice el método, entonces todos los productos deben salir bien, conforme a la calidad establecida y en el tiempo establecido. Esto debe desaparecer, la parte B. Para eso es una parte importante, y por eso lo vimos en la clase pasada, de la importancia del estudio de métodos. Ahora, ya que está esto, pues acuérdense ustedes que esto es un ciclo de mejora. Tomamos acciones, planificamos, desarrollamos y verificamos. Así va a ser: planear, hacer, verificar y actuar. Planear, hacer, verificar y actuar. Siempre es el método de mejora continua. Es decir, el trabajo del ingeniero industrial o el ingeniero de métodos es siempre, no quiere decir, bueno, ya hicimos este estudio de esta línea, ya quedó bien, pues ya, vámonos, ¿no? No, esto debe ser repetitivo, ver que estas personas siempre estén haciendo el método como está establecido. Siempre. Entonces, los ingenieros industriales, por eso es que siempre tenemos cosas que hacer en la empresa, porque no solamente es desarrollar el método y ya, regresamos de aquí un año, no, es regresar periódicamente a observarlos, a comparar lo que están haciendo con el método que estamos haciendo, que ahora será el método actual, y entonces verificar que se estén haciendo las cosas bien, y eso nos dará seguramente tranquilidad de saber que los productos estarán en forma y en tiempo a como nos piden. Pues bueno, esto fue la clase de la que ustedes ya investigaron los temas. Por ahí me comentaban que tenían algunas dudas de qué era. Quise hacer esta clase y así lo vamos a hacer siempre, para que ustedes no tengan duda de qué es lo que tenemos que hacer. Nos vemos en la siguiente clase.